Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos un objetivo bastante inusual en este espacio. Casi disruptivo, diría yo. Exacto, disruptivo. Porque normalmente cuando se aborda el tema de la mente humana, la psicología o el desarrollo personal, la misión implícita suele ser encontrar una nueva estrategia de autoayuda para mejorar la identidad, ¿verdad? Claro, siempre se busca pulir ese personaje que presentamos al mundo. Sí. Hacerlo más productivo, más resiliente, más pacífico. Pero el mapa clínico radical que vamos a explorar hoy, propone exactamente lo contrario. Totalmente lo opuesto. Hoy no buscamos construir un yo más eficiente ni más iluminado. La propuesta es terminar este análisis, literalmente, con menos ego. Y es una premisa que desafía absolutamente todo lo que se nos ha enseñado desde la infancia. Las ideas que vamos a desgranar provienen de unos textos fascinantes sobre, digamos, los pilares del mecanismo de la identidad y un concepto increíble llamado el placer oscuro de seguir herido. Ese título ya te deja pensando. Lo fascinante aquí es que lo que esta perspectiva plantea es que eso que llamamos yo, esa identidad íntima que defendemos con tanta ferocidad, Que la sentimos como el núcleo absoluto de nuestro ser. exacto, en realidad no es real. No es nuestra esencia, sino más bien un accidente. Bueno, vamos a desempacar esto porque decir que el yo es un accidente suena fortísimo, pero la idea central de este análisis es que esta identidad es simplemente un efecto secundario. Ajá. Es como el resultado de mezclar memoria, lenguaje y sobre todo un miedo biológico muy primitivo. Y sí, crea una ficción muy coherente, Una historia que la mente se cuenta todos los días. claro. Pero que una historia sea coherente no significa que sea real. Solo significa que es muy insistente. Y es vital comprender de dónde viene esa insistencia y por qué el cerebro la sostiene. Ese famoso yo no es más que una estructura automática, o sea, un engranaje cuyo único propósito es sobrevivir a toda costa. Sobrevivir, ¿sí? El planteamiento nos advierte desde el principio que si logramos observar esta maquinaria sin adornos, sin todo ese romanticismo psicológico y sin emitir juicios, la maquinaria pierde su trono. Se cae a pedazos. Sus órdenes, que solemos acatar como leyes absolutas, de repente se revelan como lo que son: simples sonidos. Ecos. Ecos, exacto. Es un cambio de paradigma brutal, porque ya no se trata de hacer un viaje espiritual para recuperar un verdadero yo, sino de chocar con la dura realidad de que nunca hubo tal cosa. Es como quitarle la cortina al mago de Oz. Y para entender cómo opera esta ilusión en el día a día, hay una metáfora brillante en los textos que me dejó pensando muchísimo. Se describe a este mecanismo de la identidad como un ventríloco. El ventríloco, sí, una imagen perfecta. Y la forma en que opera este ventríloco es asombrosa, porque se le define literalmente como un software medieval ejecutándose sobre un hardware cuántico. Esa analogía captura perfectamente el problema humano, la verdad. Cuando los textos hablan del hardware cuántico, se refieren a nuestro sistema nervioso. Al cuerpo físico, digamos. Exacto. Nuestro cuerpo es biológico, es inmensamente plástico y sensible. Tiene una capacidad de percepción asombrosa en el momento presente. Es una maravilla de la naturaleza. Sí, responde al instante. Pero sin embargo, el software medieval que toma el control de ese hardware es el ventríloco. Es este conjunto de creencias antiquísimas, mandatos tribales, supersticiones emocionales y sobre todo un miedo muy infantil a ser expulsado de la manada. Miedo a quedarse solo. Claro, es una estructura mental que heredamos y que se instaló en el cerebro mucho antes de que se tuviera el criterio o la madurez para cuestionarla siquiera. Pero espera, porque aquí hay un detalle que resulta verdaderamente sorprendente. Casi escalofriante, diría yo, cuando uno lo lee con atención. A ese software, a ese ego o ventríloco, no le interesa en lo más mínimo la felicidad. Para nada. Y esto choca contra toda la industria del bienestar, porque asumimos que nuestra mente quiere vernos felices. Pero no es así. Su único incentivo real es la continuidad. La supervivencia de su propia historia. Pero la continuidad de su propia existencia no lo es. Si tiene que generar un sufrimiento terrible, un conflicto constante o una ansiedad paralizante solo para confirmar que sigue ahí, al mando, lo hará sin dudarlo ni un segundo. Por increíble que parezca a quienes nos escuchan, esa es la mecánica pura del ego. El yo no desea ser feliz.
Desea seguir deseando, seguir buscando problemas para confirmar que existe como una entidad separada. Es como un burócrata justificando su propio puesto de trabajo, inventando papeleo. Tal cual. Y para asegurar esa continuidad en el poder, el ventríloco opera a través de 4 movimientos automáticos. Son reflejos que básicamente asesinan cualquier experiencia directa de lo desconocido para mantener el control y el guión preestablecido. El status quo de la mente. Sí. Y el primero de estos mecanismos es el acto de repetir. Y sobre ese primer movimiento de repetir, hay una observación tajante de esta exploración. No tenemos pensamientos originales. 0. Creemos que pensamos libremente, pero la mente humana es, literalmente, como un audiolibro reproduciendo capítulos que nunca escribió. El ventríloco recicla memorias, traumas de la infancia, frases ajenas. Frases de los padres, de la sociedad. Sí. Pensemos en cómo funciona esto en la práctica. Surge el impulso natural de iniciar un proyecto nuevo, algo que entusiasma genuinamente a la biología del cuerpo. Se siente la energía, la curiosidad. Exacto, pero en milisegundos aparece esa voz interna diciendo, mejor no empieces lo que no puedas terminar, o recuerda lo que pasó la última vez. El cuerpo siente ese nerviosismo natural ante la incertidumbre, pero la mente etiqueta elegantemente ese miedo biológico como prudencia o sabiduría. Y así uno se queda repitiendo el mismo ciclo de siempre. Atrapado en el bucle. Exacto. Pero la trampa no termina en la repetición. Una vez que la mente repite, necesita lidiar con todo lo nuevo que sigue llegando del mundo exterior, inevitablemente. Y ahí entra el segundo movimiento automático, clasificar. El etiquetado constante. Sí, porque la mente condicionada odia observar. Simplemente no soporta la realidad cruda y misteriosa, así que la aplasta bajo conceptos y etiquetas. Imaginemos que se está en una reunión y de pronto hay un silencio prolongado. Un silencio normal, físico. Claro, en lugar de registrar físicamente ese silencio, de sentir la textura del momento o la respiración en la sala, el ventríloco entra en pánico y lo traduce rápidamente. Dice cosas como, seguro me están ignorando. O dije algo estúpido y por eso nadie habla. Exacto. La experiencia directa, el hecho puro de estar sentados en silencio, muere en ese instante y se convierte en un archivo de inseguridad que va directo a una estantería mental. Es como si la mente estuviera embalsamando la vida constantemente, secándola para poder archivarla en carpetas. Y claro, como la vida se vuelve tan árida y tan calculada, surge el tercer movimiento del ventríloco, que es negociar. El cálculo puro. Sí, esta voz no sabe vincularse realmente con nada ni con nadie. Solo sabe calcular beneficios. Todo el tiempo está evaluando el entorno con una calculadora invisible. ¿Qué gano con esta interacción o qué pierdo si hago esto? Exacto. Es un golpe muy duro al ego darse cuenta de que, detrás de un aparente «te ayudo incondicionalmente», muchas veces lo que se esconde es un «necesito sentirme importante para alguien». Es fuerte, sí. Solemos bautizar con nombres nobles como entrega, amor o compromiso, lo que en el fondo son puras transacciones de control o de dependencia emocional. Disfrazamos el cálculo de virtud. Un disfraz perfecto. Y esto nos lleva al cuarto movimiento, que es el que cierra por completo el candado de esta prisión mental. Narrar. El comentarista deportivo que no se calla nunca. Ese mismo. Su función principal es apropiarse de cada movimiento natural e instintivo del organismo para firmarlo con la palabra yo. El ejemplo clásico de tropezarse, que mencionan los textos, ilustra esto a la perfección. Y es hasta cómico si uno lo analiza con frialdad. Es que es muy revelador. Imaginemos la escena. El cuerpo físico va caminando y tropieza con una piedra. La física hace lo suyo. El organismo simplemente pierde el equilibrio. Cae, mete las manos para protegerse, se levanta, se sacude el polvo y la biología está lista para seguir caminando. La biología ya lo resolvió. Totalmente. Pero inmediatamente el narrador interno enciende el micrófono, le pone música dramática a la escena y empieza a inventar toda una tragedia. ¡Qué torpe soy! Siempre me pasa lo mismo. Seguro todos estaban mirando y haciendo el ridículo. Sí. La biología, el cuerpo real, no narra absolutamente nada, solo actúa para protegerse y luego descansa.
El conflicto entero, la vergüenza, el enojo duradero, es una fabricación exclusiva de este comentarista aferrado al micrófono. Si conectamos esto con el panorama general, emerge un contraste fundamental que define, y muchas veces arruina, toda nuestra experiencia humana. Por un lado tenemos a este ventrílocuo, El comentarista. que representa el mundo del símbolo, el texto, el pasado proyectado constantemente hacia el futuro, es el fabricante incansable de conflictos. Y por otro lado está el organismo, La biología. que es la vida misma, la presencia pura, el hecho bruto. Es el instinto que simplemente quiere comer cuando hay hambre física, dormir cuando hay fatiga profunda o abrazar cuando hay genuino afecto. La tragedia de la condición humana es que hemos confundido la voz en la cabeza con la vida misma. Porque el software desactualizado se adueñó por completo del hardware. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, Porque esta confusión brutal entre lo que pensamos y lo que somos nos lleva al siguiente gran concepto de esta exploración: la diferencia abismal entre el territorio y el mapa. un clásico, pero llevado a un nivel radical aquí. Exacto. Vivimos inmersos en lo que podríamos llamar un error ontológico permanente. Básicamente, se confunde la descripción de la vida con la vida misma. El menú con la comida. No es la realidad factual, lo que el cuerpo percibe a través de los sentidos antes de que llegue el lenguaje a contaminarlo. Pero el mapa es esa maqueta simbólica llena de expectativas, opiniones, juicios y recuerdos. Y la analogía de la flor y el archivo PDF es sencillamente magistral para explicar este abismo. Es buenísima. Propone imaginar una flor real, viva, plantada en la tierra. Y luego imaginar un archivo PDF en una computadora que contiene la descripción técnica y poética de esa misma flor. El organismo vivo, nuestro cuerpo, puede oler la flor real, puede tocar sus pétalos, porque interactúa con el territorio directamente. Claro, hay una conexión física real. Pero el concepto mental de la flor, con toda su ficha botánica y los recuerdos asociados a quien regaló una flor parecida hace 10 años, todo eso es el PDF. Y aquí está la trampa principal. La gran trampa. No importa cuánto se lea, se estudie, se subraye o se actualice ese PDF. Jamás, bajo ninguna circunstancia, el PDF va a tener aroma. Es una imagen demoledora para el intelecto, porque nos hace ver que intentar que la identidad, que el ego, sea genuinamente feliz, es exactamente lo mismo que intentar que un archivo PDF respire. Es estructuralmente imposible porque la identidad es un símbolo. Es una abstracción pura. No es un sistema nervioso capaz de sentir. Por eso la mente puede repetir frente al espejo: soy muy feliz, tengo éxito, soy abundante. Las famosas afirmaciones. Sí, pero si no hay una percepción abierta, silenciosa y receptiva en el cuerpo, todo ese discurso es puro marketing interno. Es el PDF presumiendo de su aroma. Y esto nos lleva a una consecuencia lógica y dolorosa que los textos denominan autismo ontológico. Ese término es fuerte. Y es crucial hacer una pausa aquí para aclarar algo vital. No estamos hablando de un diagnóstico médico ni neurológico en absoluto, para quienes nos escuchan. Se usa el término de manera estrictamente filosófica para describir un defecto de fábrica estructural de la identidad humana. Una barrera. Es la incapacidad crónica de la mente condicionada para contactar con lo real. Debido a este filtro constante del mapa mental de nuestro propio PDF, resulta casi imposible ver a las otras personas tal como son. Solo interactuamos con nuestras propias proyecciones sobre ellos. Exacto. Para este ventríloco mental, el otro ser humano nunca es un misterio fascinante o una presencia real. Rápidamente se reduce a una función útil o inútil dentro de nuestro propio guión. Se vuelven personajes secundarios de nuestra película. Y, debido a este autismo ontológico, terminamos encasillando a todos los que nos rodean en 4 categorías extremadamente rígidas. Sí, las 4 clasificaciones. La primera es ver al otro como una herramienta, es decir, alguien que sirve exclusivamente para sostener la propia autoestima. Pensemos en ese amigo al que solo se busca porque se sabe de antemano que siempre va a dar la razón y aplaudir cualquier decisión. No se le ve a él, se ve el aplauso. Se ve la validación que provee, exacto. Es una herramienta para inflar el yo. Y si la persona no encaja como herramienta, fácilmente cae en la segunda categoría, el obstáculo. Uy, ese es común.
Esto ocurre inmediatamente cuando alguien contradice la narrativa interna o amenaza nuestro mapa. ¿Piensa en lo cotidiano y doloroso que es esto en las dinámicas familiares? Sí, siempre pasa. Un hijo que de repente decide estudiar algo completamente distinto a la tradición familiar o al plan de vida que se había proyectado para él. La biología solo vería a un ser humano creciendo, tomando un camino diferente, pero esta estructura mental lo percibe como un fallo en la Matrix. Un ataque personal. Sí, un obstáculo que arruina el final feliz que el ego ya había escrito y patentado. Luego está la tercera categoría, que es ver al otro como un recurso. Aquí entran las personas que aportan algún tipo de utilidad práctica, validación social o estatus. El networking de la vida diaria. Exactamente. El típico contacto laboral al que se invita a cenar no por genuina conexión, sino por las ventajas que puede ofrecer. O un grupo social que otorga una bandera, un sentido de pertenencia y, por ende, una identidad más fuerte al ego. No se les percibe como seres humanos complejos con sus propias luces y sombras. No son como fuentes de suministros para engordar el currículum del personaje. Y finalmente tenemos la cuarta categoría, que suele ser la que genera más fricción y conflicto: la amenaza. Las personas reales. Estas son las personas demasiado libres, demasiado reales y presentes en su propio territorio, que resultan impredecibles porque sencillamente no compran el personaje ajeno. No juegan el juego del ventrílocuo. Alguien que no se deja manipular por la culpa o que no necesita aprobación externa constante pone en evidencia nuestra propia prisión mental. Y como el ego detesta verse expuesto o desenmascarado, el ventrílocuo clasifica rápidamente a estas personas libres como un peligro inminente. Alguien a quien hay que alejar, criticar o desacreditar de inmediato. Cuando se reflexiona profundamente sobre esto, el impacto es tremendo. Esto explica a la perfección por qué a veces uno puede estar en una habitación llena de gente, en una fiesta inmensa rodeado de conocidos y sentir una soledad absoluta y desgarradora. Una soledad existencial. Sí, y esa soledad no es falta de compañía física. Ocurre porque, bajo el dominio de este autismo ontológico, no hay contacto real con nadie, solo se está dialogando con ecos del propio archivo mental. Utilizando a las demás personas como simples pantallas de cine en blanco donde proyectar necesidades y miedos. Es vivir en una casa de espejos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si esta estructura es tan asfixiante, si nos aísla de esta manera y nos desconecta tan violentamente de la realidad y de los demás. ¿Por qué no colapsa? Exacto. ¿Cómo logra el ego mantenerse en el poder si su gestión resulta ser tan absolutamente deficiente para la experiencia real de vivir? Y la respuesta que nos da la segunda parte de esta inmersión es verdaderamente impactante. El ego se mantiene atornillado en su trono a través de la herida psicológica. La herida como combustible. Aquí entramos en el territorio de lo que los textos llaman el placer oscuro. El yo no mantiene sus heridas abiertas porque le guste el sufrimiento de manera consciente o masoquista. No es eso. No es sufrir por sufrir. Es que las necesita estructuralmente para existir. La herida psicológica, el resentimiento, el trauma no resuelto, todo eso funciona como el alimento energético. Es la batería de alto voltaje que permite que la ficción de la identidad siga operando y tenga coherencia. Sin esa tensión, sin el drama constante, el personaje se cae. Se desinfla. Sin el agravio que recordar a cada rato, el personaje pierde densidad, se vuelve borroso. O sea, estamos diciendo que sanar verdaderamente, soltar el dolor por completo, ¿implicaría la aniquilación del personaje? La muerte del ego. Claro. Si el dolor desaparece, este yo artificial se queda sin historia. Se queda sin un pasado épico que contar en las cenas y sin justificación para sus reacciones desmedidas. Por eso la idea de los textos es tan radical al afirmar que decir que el ego quiere sanar es la mentira más profunda de todas. Es una contradicción de términos. El ego es, en su esencia misma, la resistencia absoluta a la sanación. Y este placer oscuro del que se alimenta nuestro ego para sobrevivir se manifiesta en lo cotidiano de 4 formas muy concretas y sumamente escurridizas. La primera es la construcción de identidad. La base de todo. El simple acto de poder decir, soy el que fue herido, soy el eterno incomprendido, o soy la persona a la que todos traicionan, le otorga de inmediato una historia,
un peso y una gravedad enorme al personaje. La herida deja de ser un evento doloroso del pasado, un accidente. Y se vuelve el núcleo de quienes somos. Se convierte en el pilar fundacional sobre el cual construir la presentación ante el resto del mundo. La segunda forma es lo que los textos denominan de manera muy poética el oro oscuro. Que es la búsqueda de importancia. Exactamente, la importancia personal. Es esta falsa idea que lamentablemente está tan romantizada en nuestra cultura y en el arte, de que el sufrimiento otorga una especie de profundidad mágica. Que el dolor te hace sabio automáticamente. Sí, la mente crea una narrativa muy seductora. Por haber sufrido tanto, por haber soportado lo indecible, uno asume internamente que es alguien más complejo, más profundo, o más interesante que el resto de las personas comunes que, supuestamente, han tenido vidas más fáciles. Se utiliza el trauma como una especie de capital simbólico. Como monedas de oro oscuro. Se usan para comprar la sensación interna de ser especial, de estar por encima del promedio. Y eso conecta directo con la tercera forma en la que opera este mecanismo, que es otorgando legitimidad moral. El yo herido toma sus escombros emocionales y construye un trono de dolor. Un trono intocable. Y desde ese pedestal, desde la cima de su sufrimiento, se coloca muy por encima de los demás. El argumento subyacente de la mente es: como he sufrido más, tengo derecho a exigir más. A que me traten con pinzas. Exacto. Tengo derecho a ser tratado con extrema delicadeza y tengo la autoridad moral absoluta para juzgar al mundo entero con total severidad. El dolor crónico se convierte en una carta blanca de superioridad ética. Una carta que invalida automáticamente a cualquiera que no haya pasado por las mismas tormentas. Y llegamos a la cuarta forma del placer oscuro, que personalmente considero la más dura de admitir. El poder para herir. Esa duele verla. Sí. La herida, mantenida en secreto o esgrimida como escudo, otorga una licencia encubierta para castigar al entorno. Bajo la excusa intocable de «es que me hirieron mucho en el pasado y no quiero que me vuelvan a hacer daño», la persona se siente con el derecho, un derecho totalmente legitimado internamente. Justificado. Justificado para ser fría, para manipular emocionalmente, para castigar con el silencio o para estallar en furia contra otros. Es la forma exacta en la que la víctima original se convierte en el nuevo agresor sin darse cuenta. Porque sigue escudándose ciegamente en su antigua posición defensiva. Y todo este análisis nos conduce a la observación quizás más aguda y, sin duda, más incómoda de toda esta exploración. La trampa de la máscara del paciente. La trampa de la autoayuda, básicamente. Porque, claro, el ego es extremadamente astuto. Para sostener toda esta estructura del placer oscuro sin ser juzgado por la sociedad moderna, que valora mucho la terapia y el crecimiento, adopta un disfraz de vulnerabilidad impecable. El disfraz de estoy sanando. Se presenta ante todos como alguien que está trabajando intensamente en sí mismo, que asiste a terapias semanales, que lee libros de psicología y que fervientemente quiere sanar su historia. Pero en la práctica utiliza todo este trabajo de introspección y todas estas herramientas no para desmantelar la prisión mental, sino para amueblar el trauma, para hacerlo más confortable. es una trampa fascinante y aterradora a la vez. Es como redecorar la celda de una prisión de máxima seguridad, ponerle cortinas bonitas, pintar las rejas y salir a decirle al mundo que ahora somos libres. Y el lenguaje cambia. ¿Sí? Vemos cómo cambian las palabras crudas por una jerga psicológica muy sofisticada. Ya no se habla simplemente de que algo duele o da miedo. Ahora se dice que me tocaron una herida de apego evitativo o que hay que maternar al niño interior herido. O que se están estableciendo límites saludables, cuando en realidad se están levantando muros de aislamiento. El relato se pule, se intelectualiza, se vuelve tremendamente culto y aceptable en sociedad. Pero en el fondo, la herida sigue ahí, intocable, latiendo y definiendo cada aspecto de la toma de decisiones en la vida. El contrato oculto que opera en las sombras de la mente es implacable y dice: yo mantengo viva la herida y la herida me mantiene vivo a mí. Es un contrato de por vida si no se observa. Ese es el verdadero núcleo del cautiverio humano del que hablan los textos. Cuando caemos en esta trampa, el proceso terapéutico o de búsqueda espiritual se convierte tristemente en una estación de servicio emocional. Un lugar para cargar gasolina y seguir.
Un lugar donde vamos a recargar la historia, a encontrar nuevos y mejores argumentos para poder seguir siendo el que está en proceso de sanar, sin dar nunca el paso final de dejar de estar herido. Porque el yo, en su infinito instinto de supervivencia, sabe perfectamente que una herida cicatrizada del todo es un archivo muerto. Y un archivo muerto significa el fin de su tiranía narrativa. Es el fin del ventríloco. Llegados a este punto de la exploración, después de haber desnudado pieza por pieza este mecanismo tan complejo, asfixiante y a veces desolador, surge de manera natural la necesidad de hablar sobre la salida. ¿Cómo se escapa de este laberinto de espejos? La pregunta del millón. Y la propuesta de este análisis clínico radical es clarísima y muy, muy distinta a lo convencional. El salto evolutivo no consiste en crear un yo más iluminado, más zen o más bondadoso. No se trata de aprender a perdonar por una cuestión de superioridad moral. Ni de reescribir el guión de la obra de teatro para que el personaje principal, nuestro ego, sea más heroico y virtuoso. Exacto. La verdadera y única salida es, sencillamente, bajar del árbol de la identidad. Es abandonar el teatro por completo y apagar las luces del escenario. Totalmente. La liberación no es un logro que se alcanza con esfuerzo. Es una discontinuidad del mecanismo. No se trata de cambiar el tono de nuestra voz interior para que pase de ser una voz violenta y autocrítica a una voz dulce, suave y amorosa. Porque seguiría siendo una voz. Porque al final del día seguiría siendo el mismo ventríloco hablando por el micrófono, solo que con un tono más agradable. La verdadera salida consiste en llegar a lo que podríamos llamar la acción sin actor. Acción sin actor. Me encanta eso. Y no es algo místico, esotérico o inalcanzable. Son esos breves, minúsculos instantes cotidianos que todos los seres humanos hemos experimentado alguna vez, donde por un segundo mágico no hay narrador en la cabeza. Sí, esos momentos son pura revelación cuando uno presta atención. Es como cuando surge una risa completamente espontánea y explosiva ante algo absurdo en la calle. Y por un instante fraccionario, no hay nadie dentro de la cabeza registrando el momento ni evaluando cómo sonamos al reír. Solo hay risa. O el ejemplo físico que siempre funciona. Claro, cuando una taza está a punto de caerse de la mesa y la mano reacciona milimétricamente rápido para atraparla en el aire antes de que la mente siquiera pueda formular la palabra cuidado. La vida ya sabe moverse. Exacto. La biología ya sabe qué hacer, cómo sanar y cómo responder al entorno inmediato. El único obstáculo real, la única interferencia constante en el sistema nervioso, es ese comentarista deportivo aferrado al micrófono, intentando firmar cada latido y cada reflejo instintivo como si fuera una obra maestra de su propia autoría. Y si conectamos esto con el panorama general de buscar tranquilidad mental, nos damos cuenta de algo vital. La paz no aparece porque la vida externa se vuelva repentinamente perfecta, justa o libre de dolor físico. Las pérdidas, los accidentes y los problemas seguirán existiendo en el territorio. El clima sigue cambiando. Exacto. La paz profunda surge únicamente cuando desaparece la necesidad compulsiva de apropiarse de ese dolor para construir una identidad estática alrededor de él. La verdadera libertad humana no es el triunfo glorioso del yo, sino la evidencia desnuda y silenciosa de que nunca hubo un autor. Nunca hubo un director de orquesta. Solo existe la vida ocurriendo, desplegándose a sí misma en el presente absoluto, sin nadie que la juzgue o la archive. ¡Wow! Para cerrar esta inversión profunda y tratando de aterrizar todo este vuelo analítico en el cuerpo, hay una reflexión que parece inevitable plantear. Una pregunta para llevarnos de tarea y dejarla resonar. Adelante. Si aceptamos, después de todo lo discutido, que nuestras heridas, nuestras etiquetas, nuestras quejas diarias y hasta nuestras historias más nobles de superación son, al final del día, simplemente la manera que tiene la mente condicionada de demostrar desesperadamente que existe, ¿Que sigue viva? ¿qué pasaría si por un solo día completo, nadie en absoluto, ni en el mundo exterior, ni en el implacable espejo interior, nos pidiera explicar quiénes somos, qué hacemos o qué hemos sufrido? Sin un público ante quien justificar constantemente nuestras cicatrices y decisiones vitales, ¿desapareceríamos en el vacío de la nada? ¿O sería ese por fin el primer instante en el que realmente empezaríamos a vivir? Es una perspectiva que cambia por completo el paradigma desde el cual observamos nuestra propia experiencia humana.
Nos invita a mirar la mente ya no con esas ganas desesperadas de arreglarla, de disciplinarla o sanarla como si fuera un proyecto roto, Sino con curiosidad. con una curiosidad brutal y muy honesta. Es permitir que el misterio vivo del momento presente reemplace por fin la rigidez estéril de esa historia que la mente se cuenta sin cesar. Un verdadero asombro intelectual que destruye nuestras defensas más queridas y nos deja con la tarea más desafiante de todas. Aprender a habitar el profundo silencio que queda cuando el narrador, agotado de sí mismo, por fin suelta el micrófono y se calla. Hasta la próxima exploración.